¿ya? Y el sensor del pedal del acelerador prácticamente tiene internamente, son dos sensores, el APS-1 y el APS-2, o sea, adentro del sensor, ¿no? Yo sé que es un solo bloque, pero internamente tiene dos pistas, o en este caso cuatro pistas, pero que son dos sensores en este caso, APS-1 y APS-2. O sea, van a generar dos señales, ¿no? En palabras más concretas. Señal APS-1, podríamos decir, y señal APS-2. Normalmente este tipo de sensores tienen 6 cables, los sensores del pedal del acelerador, ¿no? Y ahí está, podemos ver los valores de señal que generan estos sensores sin acelerar y acá con acelerar, ¿no? El 0.7 a 0.8 podemos ver cuando el sensor está prácticamente sin acelerar, ¿sí? Y pisado el acelerador a fondo, tendríamos 3.8 hasta 4.35 voltios. Ya, a ver, vayamos más abajo, porque ya prácticamente hemos visto, ya hemos estudiado esta parte, ¿no? De los sensores APS. Simplemente es un repaso, rapidito. Y aquí tenemos, por ejemplo, a ver, cuál está más mejor para poder. Y aquí está, ¿no? Perdón, ahí está. Ahí tenemos un diagrama eléctrico del sensor. Aquí tenemos el sensor del pedal del acelerador, donde tiene 6 cables y 3 cables, como podrán apreciar, 3 cables representan a un sensor. Y este sensor es el APS-2. Aquí está la APS-1 y la APS-2. A ver, de la 1. La APS-1 tiene un cable de señal, que es este de color plomo. Tiene un negativo y un positivo. El APS-2 de la misma forma tiene cable de señal, ground, que es negativo y positivo. Entonces, internamente, como es un sensor de tipo potenciómetro, es una resistencia variable nada más, donde en una resistencia, en un extremo tenemos positivo y en el otro negativo. Y la señal, prácticamente, si lo movemos nosotros esta resistencia, si por decir, va a estar acá la flechita, el valor de la señal va a ir por este cable a la computadora, ¿sí? Entonces, pongamos un ejemplo, será 1 voltio, por decir, 1 voltio. Pero ¿qué ocurre si la flechita vendría a este punto? Entonces, se podría amplificar en este caso, ¿no? Si acá nos generó 1 voltio, acá de repente va a empezar, va a llegar a generar hasta los 5 voltios. Y esa variación de 1 a 5 voltios, 1 sin acelerar y 5 con acelerar. Un ejemplo, no estoy poniendo datos exactos, solo quiero que se den de cuenta de qué manera viaja esa información del sensor a la computadora. Entonces, es una variación de voltaje eh, del sensor hasta la computadora. Ya, entonces es así como un sensor genera su señal y envía esa información o esa señal mediante este cable de señal a lo que viene a ser a la computadora en variaciones de voltaje. Ahora, ¿cuáles son los datos? A ver, ¿dónde está? No, estos son los cables de alimentación, 5 voltios, masa y señal para el sensor APS-1, lo que dijimos ya, ¿no? Y para el APS-2, 5 voltios, masa y señal. Seguimos. Entonces hay rangos de medición para el sensor APS del pedal del acelerador. Y ahí está, ¿no? Sin acelerar
en este caso en porcentaje, en el escáner vamos a ver en porcentaje y cuando agarremos un multímetro vamos a ver en voltaje. En 0%, o sea, sin pisar el acelerador, tenemos 0,7 voltios. Entonces, es el valor que nosotros podemos encontrar en ese sensor sin acelerar. No es necesario poner en funcionamiento el motor. Acelerando a 50%, tenemos 2,39 voltios. Y en porcentaje ya a 50%, ¿no? Bueno, entonces el diagnóstico se le realiza de esa forma. En el simulador, esto ya habíamos visto la medición de este sensor, ¿no? Simplemente es un recuerdo para que no, para recordar prácticamente, ¿no? Porque si no